Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más, como cada miércoles, para nuestro culto de oración y estudio bíblico. Les doy un saludo cariñoso de parte de su servidor, Pastor Jorge Huanca, aquí sirviendo en la obra misionera de Calvario aquí en Pueblo Libre. Gracias a todos los que están conectándose, gracias a los que están ya enlazándose a este momento, a este tiempo, para comenzar nuestro culto. Estábamos ahí tratando de conectarnos, pero tuvimos problemas con el internet, pero ya está solucionado. Esperamos continuar sin ningún problema. Bienvenidos a cada uno de ustedes. No se olviden, nuestros cultos, nuestras transmisiones que estamos haciendo aquí es cada domingo a las 11 de la mañana. Tenemos nuestro culto ahí temprano, luego otro culto a las 6 de la tarde y los miércoles como hoy a las 7 de la noche. Bienvenidos hermanos cada uno de ustedes. No se olviden de estar compartiendo este video, esta predicación, este tiempo de oración y estudio bíblico ahí en vivo, para que otras personas también puedan estar escuchándose y contemplando la palabra del Señor. Y mis amados hermanos, antes de comenzar con nuestro tiempo de oración, quiero leerles un pasaje que nos habla mucho acerca de nuestras obligaciones principales para con nuestro Dios. Les leeré aquí en la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor en la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tomaremos un primer tiempo de oración para, como dice aquí el texto, presentarnos a Dios, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra mente, a nuestro amado Señor. Permítame guiarles este primer momento de oración, por favor, en esta noche. Oh Padre Celestial, te damos las gracias porque ahora, Señor, podemos contemplarte a ti, podemos estar delante de ti. Y te agradecemos, Señor, para que cada uno de nosotros miremos las misericordias tuyas. Son grandes, Señor. Cada momento nos acompañan y te alabamos, Señor. Y por esa razón hoy día estamos aquí presentando nuestras vidas. Todo nuestro ser, Señor, presentándote a ti, presentando nuestros cuerpos. Y queremos, como dice la Escritura, Señor, ser un sacrificio vivo. Ser un sacrificio, Señor, a ti agradable. Ser un sacrificio, Señor, que no solamente está, Señor, dado a ti, pero también, Señor, que te gozas en aquello que estamos haciendo. Padre, y todo esfuerzo, todo sacrificio espiritual que hagamos por ti es nuestro culto racional, dice tu palabra. Oh Señor amado, en este tiempo, en esta noche, te agradecemos porque seguirte, servirte, sacrificarnos, presentarnos delante de ti no es una locura, Padre. Es algo racional, es algo que va conforme a la mente. Y te agradecemos, Padre Celestial. Ayúdanos también, como tu palabra nos enseña, mientras nos presentamos a ti, a no conformarnos, Señor, a este tiempo, a este siglo, a este mundo, a la forma de pensar que tiene, Señor, el sistema que gobierna Satanás. Para que cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos que podamos comprobar cuál sea tu voluntad. Tu voluntad que es buena, tu voluntad que siempre, Señor, es amable,
es perfecta, es grande, Señor, para nuestras vidas. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios misericordioso y estás dispuesto, Señor, a mostrarnos tu voluntad. Pero danos disposición, Señor, en esta noche de presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Señor, agradable, porque es nuestro culto racional. Te alabamos, Padre Celestial, porque eres el Dios vivo, eres el Dios verdadero, eres el único en el cual podemos confiar. Tú has creado, Señor, los cielos y la tierra, nos has dado vida y te alabamos, Padre, por todas estas cosas. Tú eres un Dios maravilloso. Llénanos de tu gracia, síguenos alcanzando con tu misericordia y danos de tu poder, Señor, para que en esta noche podamos orar fielmente a ti, someter nuestras vidas a ti en oración y escuchar tu palabra y entenderla. Te agradecemos, Padre, por este primer tiempo de oración. Y así como nos presentamos, Señor, en esta noche como sacrificio, Padre, examina nuestros corazones, examina nuestras mentes. Tú, Padre, mejor que nadie conoces nuestras faltas, conoces nuestros pecados. Nada te es oculto, nada te está velado, Señor amado. Y guarda a cada uno de tus hijos. Ayúdales, Padre, a todos ellos, a todos tus hijos, a que, Señor, te estén buscando de todo su corazón. Tanto los que nos reunimos aquí como cualquier hijo creyente que te ame de verdad, que te busque de verdad, que con corazón honesto, Señor, abra su vida hacia ti. Te alabamos, Padre, por todo esto. Te pedimos que nos ayudes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos comenzado un primer tiempo de oración, alabando a Dios, presentándonos a Dios por todas las maravillosas cosas que Él hace, por su misericordia para con nosotros. Y ahora, hermanos, en estos tiempos vamos a estar orando, agradeciendo a Dios por la iglesia que tenemos, por la iglesia Calvario. También, hermanos, estemos orando porque Dios nos dé la sabiduría y la dirección para buscar un lugar donde congregarnos, donde reunirnos, si es así su voluntad y en el tiempo el cual sea perfecto. Estemos orando también, mis amados hermanos, por la salud de dos hermanas, hermana Ruth Juárez. Estemos orando por hermana Elena Zapata. Yo le animo. Sigamos orando por nuestro presidente que va a tomar las riendas de nuestro país. Dios ha mostrado su voluntad y que nos sometamos de todo nuestro corazón a lo que Dios ha determinado para nuestra patria y que Él siga guiando en la forma que Él desee nuestro país. Por otro lado, mis amados hermanos, otra oración que debemos elevar a nuestro Señor es por un par de jóvenes de nuestra iglesia, por Jonathan Arce y Laura. El Señor les ha guiado para que ellos avancen de este tiempo, esta etapa de amigos a novios, a poder casarse. Estemos orando por ellos para que Dios les ayude en ese paso al cual van a pasar ellos. Estemos orando por cada uno de ellos. Sus oraciones para que Dios cumpla también su voluntad perfecta en ellos. Y ahora vamos a entrar a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios estas cosas. Seguramente que usted tendrá algunas otras cosas, algunos otros pedidos. Bienvenidos a todos ustedes, a los que están entrando el día de hoy. Gracias, hermano Edgar, que el Señor te bendiga. Roxana, bienvenida aquí en este tiempo. Hermana Lidia, que el Señor te esté guardando. Arturo, gracias por conectarte con nosotros. Hermana Dalila, a Roxana Zabaleta también, ya te mencioné. Yo sé que hay más personas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. A continuación estaremos entrando ya a la presencia de nuestro Dios, preparando nuestras vidas, nuestros corazones para acercarnos a su palabra. Pero vamos a orar en este tiempo. Oh Padre Celestial, ya te hemos hecho pedidos, Señor, aún mencionándolos en esta noche. Pero tú sabes, Padre, y tú conoces, y ahora todos unidos en pensamiento, Señor. Queremos suplicarte, queremos agradecerte por la Iglesia Calvario, esta obra, Señor, que tú estás estableciendo, fijando aquí. Padre, no somos un gran número de personas, pero son los que tú has llamado, Padre amado.
son los que tú has convocado aquí para que estén sirviéndote en forma fiel y dedicada en la Iglesia Calvario. Padre, danos tu dirección, danos tu soporte, tu ayuda para poder abrir pronto, Señor, los cultos presenciales si es tu voluntad. Y mientras tanto que podamos seguir estando y siendo fieles en los cultos virtuales. Que cultivemos vida espiritual ahí en lo privado, ahí en la casa, ahí en nuestros momentos íntimos. Y luego, Señor, tomar fuerzas para cuando podamos abrir y tú nos guíes y nos proveas un lugar apropiado. Gracias, Padre Celestial. Sabemos que si es tu deseo, tú abrirás puertas en estos días, en estas semanas. Guía, Señor, nuestras mentes, por lo menos en deseos, en planes. Quisiéramos al menos el próximo mes comenzar con cultos presenciales, pero nosotros, Señor, tenemos estos deseos, estos anhelos, pero tú vas a disponer, tú vas a determinar lo que vamos a hacer a futuro. Oramos por estas cosas en cuanto a la iglesia. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, a las autoridades han definido el asunto de nuestro presidente. Oramos, Padre, por el señor Castillo, el que será presidente. Dale a él, Señor, y a quienes van a gobernar la sabiduría, Padre, por el bienestar del Perú. Y para que, Padre, en medio de todo, tú sigas, Señor, permitiendo a la iglesia y continuando a fortalecerse, haciendo fuerte, predicando el evangelio, que es lo único que cambia y transforma la vida del ser humano y la sociedad. Padre Celestial, una vez más, oramos por personas que están mal, que están atravesando dificultades de salud. Oramos por Ruth Juárez, oramos por nuestra hermana Elena Zapata. Tú sabes las dificultades que ellas están lidiando y luchando. También, Padre, en esta noche viene a mi corazón y seguramente está viniendo al corazón otras personas ahí de mis hermanos, pero quiero elevar una oración por la esposa de un pastor, Blanca Jara. Blanca es una esposa de pastor. Ella, amada Padre Celestial, ha tenido un derrame. Tiene pronóstico reservado. Consuela a su esposo. Ayúdale al pastor para que pueda él estar, Señor, tranquilo, al pastor Hermógenes, a sus hijos, a tomar, Señor, esto con tranquilidad, con calma, sabiendo que tú estás en control de todo. Tú puedes sanarle, Señor, pero tú también puedes haber determinado comenzar a llevar su vida. Pero, Padre, da tranquilidad principalmente a su familia. Ella está de gravedad, internada. No sabemos a estas horas qué es lo que está pasando, pero, Señor, sí sabemos que tú estás en perfecto control. Ya sea por vida o por muerte, Señor, tú te vas a honrar en la vida de nuestra hermana Blanca. Cuídale ella, es la esposa del pastor Hermógenes. Ayúdale, Padre Celestial, a esta hermana. Nuestro buen Dios y Padre amado, también, Señor, te suplicamos por los días que quedan del gobierno del presidente Sagasti y todas las cosas que están haciendo por el cambio de mando. Padre, tú controlas toda la situación política de nuestro país y sabemos que tú vas a hacer lo mejor para que tu evangelio sea prosperado, ya sea con dificultades o sin dificultades, en comodidad o incomodidad. No va a rendirse, Señor, tu iglesia. Tu iglesia va a continuar, va a prevalecer en medio de las dificultades. Danos fortaleza, danos corazón para seguir sirviéndote, Padre, en esta forma, aún en medio de las dificultades políticas, sociales, económicas, cualquier cosa, Señor, que hayas determinado por nuestro país. Queremos orar en forma especial, Señor, en esta noche también por Jonathan Arce y Laura. Señor, ellos son unos jóvenes que te aman, jóvenes como cualquiera de nosotros con nuestras luchas y todo, pero ellos, Señor, están tomando decisiones importantes en su vida. Es la segunda decisión más importante después de la salvación, el con quién casarse. Ellos, Padre, han propuesto ya en su corazón casarse, están ya en planes de ello. Ayúdale, Señor, en estos días a consolidar este asunto. Bendice sus vidas. Guíale, Señor, en santidad. Guarda, Señor, su vida, su corazón. Ayúdales a vivir para ti
en medio de todo este tiempo. Gracias, amado Padre Celestial, por todas estas cosas que en manera directa, clara, Señor, podemos elevarte a ti. Una petición más, Señor, en esta noche. Te suplicamos ahora que mientras acerquemos nuestros ojos a tu palabra, nos des un corazón de aprender. Danos atención, danos un corazón para escucharte. Eres importante para nuestras vidas. Tu palabra es vital para nuestros corazones. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, gracias por estar acompañándonos en este precioso tiempo. Una cordial bienvenida a todos los que han ido añadiéndose aquí a nuestro tiempo de oración y ya están listos para nuestro tiempo y nuestro estudio bíblico. Y ahora, hermanos, vamos a alistarnos para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando cada día miércoles en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es una carta de parte del apóstol Pablo que él escribió cuando estaba en la cárcel. Él escribió principalmente para agradecer a la iglesia de Filipos. Una iglesia, hermanos, que se preocupa por su misionero, este hombre que comenzó la obra en este lugar y ahora está haciendo la obra de Dios en otros lugares. Y él está ahí, tiene una bonita relación con la iglesia. Y aunque él está prisionero ahora en cárcel, les escribe una carta de gratitud y de edificación en la que les expresa el gozo que él siente por ellos y cómo debe ser el gozo de los cristianos. Pero otro tema grande que estamos cubriendo es ahí ser como Cristo, haciéndonos como Cristo. Es la idea también de varios textos que hemos leído ahí, que el apóstol Pablo ya lo ha ido mencionando a través del capítulo 1 y estamos entrando también hemos entrado al capítulo 2, el cual vamos a estudiar también en esta noche otro aspecto más en este capítulo que ya nos toca aprender en este tiempo. La semana pasada comenzamos con una pregunta y nos preguntamos, ¿puedo ser como Cristo? Claro, tú puedes ser como Cristo. Sí se puede ser como Cristo. Y hemos visto dos ejemplos ahí, dos ejemplos vivos, y eso fue parte de la enseñanza la semana pasada. Vimos un primer ejemplo, cómo uno puede ser como Cristo, cómo en la vida práctica uno puede ser como Cristo. Y vimos un primer ejemplo vivo en la vida de Timoteo, un joven dedicado a la obra y al ministerio, dedicado ahí juntamente con Pablo. Y vimos, siendo como Cristo, Timoteo fue una persona que era confiable. Era una persona también que tenía ánimo para la obra de Dios, ánimo para Cristo Jesús, ánimo para la vida espiritual. ¿Eres confiable? ¿Dónde está nuestro ánimo? Nos preguntamos la semana pasada. También era una persona que tenía un sincero interés por otras personas. Todo eso hemos aprendido, versos 19, versículo 20. Hemos estado aprendiendo del ejemplo vivo de parte de Timoteo. También hemos estado viendo que él era una persona que no buscaba lo suyo, sino lo de Cristo. No buscaba lo personal, buscaba lo de Cristo. Y cuando nosotros buscamos lo de Dios, pues nos vamos a interesar por otros. Timoteo tenía un testimonio ejemplar. La palabra de Dios nos anima y dice de él, pero ya conocéis los méritos de él. Cómo como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Él era, hermanos, un servidor, era un siervo. Tremenda la vida de Timoteo. Tenía un buen testimonio. Los hermanos sabían, no había. Pablo ni siquiera habría tenido que mencionarlo. Pero les dice, ya conocéis. Y la vida ejemplar que tenía Timoteo era grande porque su testimonio era meritorio. Era un testimonio resaltante para Cristo Jesús. ¿Qué tipo de testimonio tienes tú? Un mérito es algo grande, es algo que es un logro en la vida. ¿Cómo es tu testimonio? ¿O tu testimonio se esconde o da vergüenza a tu vida? Timoteo no era así. Se puede ser un ejemplo vivo, claro. Timoteo también era un servidor, un siervo.
una persona que se encargaba de servir a otras personas, incluido el apóstol Pablo. Pero era un servidor no con cualquier cosa. Él no estaba solamente comprometido con la vida, con la gente, él estaba comprometido con Cristo Jesús, comprometido con el Evangelio. Verso 22 nos termina diciendo la sección que estudiamos la semana pasada, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo fue una persona que estaba comprometida total y completamente con el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es tu compromiso en tu vida? Ahí quedamos, viendo que podemos ser ejemplo, sí. En la vida real se puede, sí. Timoteo era como nosotros. Él seguramente tenía problemas de pecado en su propia vida, sus propias luchas, su juventud. Pero con todo, hermanos, cuando uno lee la epístola primera y segunda de Timoteo, notas que él era carne como nosotros, pero era una persona que pudo vivir ejemplarmente, llegó a ser como Cristo en la vida. Hermanos, cuando uno muere, a veces se habla tantas cosas de una persona. ¿No? Oh, sí, era buena gente, era buen cristiano. Mira, no necesitamos que hablen de nosotros cuando muramos. Necesitamos que hablen ahora mientras estamos vivos. Timoteo fue un ejemplo vivo de ser como Cristo. Pablo termina este sector, esta sección, antes de poder ver el otro ejemplo vivo, con algunos deseos, esperanzas que él manifiesta ahí en versos 23 y 24, y leemos ahí esa transición para mencionarnos otra persona ahí de parte del apóstol Pablo, y él quiere resaltar a otra persona que vive como Cristo, que se asemeja a Cristo, que tiene el gozo, que es como Timoteo, un ejemplo de vida. Pero verso 23, ¿qué nos dice antes Pablo? Así que dice, a este espero enviaros, hablando de Timoteo, del cual él ha hablado varias cosas. A este espero enviaros, dice aquí, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él está en la cárcel, él está esperando, parece ser liberado por lo que nos dice el versículo 24 en Filipenses capítulo 2, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahora, él está confiado en, me van a dar libertad. Mira, cuando tú lees la escritura es muy importante cada parte. Esto es algo extra, esto no está aquí escrito en la enseñanza. Pero quiero que leas, vuelvo a leer este pasaje. El versículo 24 en Filipenses 2. Y Pablo dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Pablo no dice, voy a leer de nuevo en otra forma, y confío que yo también iré pronto a vosotros. Él no dice, así como pienso enviar a Timoteo, así yo voy a ir pronto. No tengo esa confianza, yo voy a ir pronto, estoy confiado, esto va a pasar. Hermanos, en la vida no pasa lo que nosotros deseamos. En la vida pasa lo que Dios quiere. Y Pablo, su confianza no está en lo que él puede hacer, en lo que los romanos pueden hacer, es en lo que Dios puede hacer. ¿En qué confías tú? Esto es gratis, hermanos, este principio es extra, pero mira, y confío en el Señor. Y confío en el Señor que mañana viviré. Y confío en el Señor en que mañana trabajaré. Y confiamos en el Señor que mañana haremos una u otra cosa. ¿No? Negociaremos, trabajaremos, viviremos, nos divertiremos, pero confiamos en el Señor. Confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Bueno, nosotros tenemos deseos grandes. Queremos hacer cosas grandes en nuestra vida. Pero aún, hermanos, sea cosas como para la obra del Señor, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Yo les animo para cualquier cosa que ustedes emprendan para hacer para Dios, que nuestra confianza no esté en nuestras propias fuerzas, en que yo puedo, sino en que Dios nos puede ayudar a hacerlo y que Él hará conforme a su voluntad. Bien, hermanos, ya me fui por otra prédica. Otro ejemplo vivo, hermanos. Vamos a ver. Ya tocamos a Timoteo y ahora vamos a ver a Onesíforo. Y Pablo, narrándonos sus deseos como el que tenía ahí,
comienza a mencionar y a narrar de lo que él hizo ahí de antemano. Verso 25 en adelante. Mas tuve por necesario, estoy leyendo la palabra de Dios, verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo a su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué tremenda la vida de este hombre llamado Onesíforo. ¿Quién es este hombre? ¿Qué cosas podemos aprender de este Onesíforo? Pablo, igual que Timoteo, Onesíforo es un hombre confiable. Es un hombre en el cual uno puede poner sus manos, encargarle, igual como vimos en Timoteo. Y él, parece que Timoteo no podía ir antes, pero Onesíforo, aquí estoy, perdón, dice, mas tuve por necesario enviaros, aquí me confundí, hermanos, perdonen ahí, tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Yo estoy mencionando Onesíforo ahí, le he escrito mal en la presentación, pero olvídate de Onesíforo, es Epafrodito. ¿Ya? Ese es error de la computadora. ¿Ya? Pero dice, tuvo por necesario enviaros a Epafrodito. Otra persona que era como Cristo era Epafrodito. Y él, hermanos, este hombre confiable, Epafrodito, se nos narra algunas cosas respecto a él. Una cosa que quiero resaltar del texto, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y Pablo va a comenzar a mencionar una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa acerca de él. Y acerca de Epafrodito, no Onesíforo, sino Epafrodito, él dice que es su hermano. Es su hermano. Hermanos, para que nosotros podamos ser como Cristo, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué Pablo y Epafrodito eran hermanos? ¿Por qué Pablo considera hermano a Epafrodito? Porque Epafrodito también había nacido de nuevo. Somos de la misma sangre, somos del mismo linaje, tenemos, vamos a decir, la misma descendencia, tenemos los mismos padres. Y tanto Pablo como Epafrodito habían tenido la tremenda experiencia de conocer a Cristo Jesús. Y eso es lo que hace posible ser como Cristo. Que hayas nacido en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús te haya dado vida y vida eterna. Imposible será que seas como Epafrodito si es que no has nacido de nuevo. Qué privilegio, qué bendición es en nuestras vidas el nuevo nacimiento. Estamos seguros y querido amigo, te pregunto a ti en esta noche, ¿conoces a Cristo? ¿Es el Señor Jesucristo el Señor de tu vida? ¿Es quien te ha dado la vida eterna? ¿Es quien ha cambiado ya totalmente tu ser? Yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que tú puedas buscarle. Mira, no puedes ser como Dios, no puedes ser
como Cristo Jesús porque no le conoces, porque no le tienes en tu corazón, porque Él no ha cambiado tu vida, así como Epafrodito había sido cambiado como el apóstol Pablo. Epafrodito, así como Pablo, él tuvo que tener la experiencia de ser cambiado o convertido por el Señor Jesucristo. Y la vida de cada uno de nosotros necesita tener pues justamente esos cambios. Epafrodito era, como dice aquí la escritura, era una persona tan igual como Pablo, el cual podía decirse acerca de Pablo que era su hermano. Esa es la primera cosa que quisiera resaltar aquí en esta noche en el texto. Ahora, después Pablo de dejar sentado de que alguien para ser como Cristo, pensando en Epafrodito, este ejemplo vivo aquí, otra de las cosas que nos narra el texto en el versículo 25, no solamente dice que él era su hermano, pero que él le caracterizaba por eso, aparte de hermano, dice, y colaborador. Epafrodito era un colaborador. ¿Y qué significaba cuando Pablo nos menciona la palabra un colaborador? Es una palabra compuesta. Alguien que está ayudando, alguien que está coadjunto a alguien. ¿Ya? Esa es la idea. Es la palabra sunergos en el griego. Sunergos. Una persona que es como Cristo Jesús, y este es un reto para cada uno de los creyentes, es una persona que colabora, que ayuda, que coopera. No es, hermanos, el cristiano no es una persona que está madurando conforme a Cristo. No es solamente alguien que se sienta, que viene a la iglesia, que escucha un mensaje y dice, qué bien, qué bueno de que he obtenido la salvación. Qué bueno que tengo la vida eterna. Es una persona que se pone al lado de otros y empuja la palabra del Señor. Es uno que ayuda. Es un compañero que va a ir cooperando con los demás, con los propósitos que la iglesia tiene. Le pregunto en esta noche, si Pablo hablara de nosotros como habló de Timoteo y de Onesíforo en este pasaje como ejemplo vivo, ¿podría decir acerca de nosotros que somos colaboradores? Somos gente que estamos ayudando dentro del Evangelio. Estamos siendo partícipes, compañeros, cooperadores dentro del Evangelio. En estos últimos tiempos, yo sé que hermanos es difícil, pero ¿cuál ha sido tu parte? De repente dices, yo no puedo hacer nada. Sí puedes hacer algo. Puedes orar. Puedes orar. Puedes compartir por medio del Facebook las enseñanzas de la palabra de Dios. Puedes compartir por medio de las redes sociales un versículo. Puedes compartir con otras personas acerca de tu fe. Puedes colaborar en tu casa siendo un ejemplo de vida. Hermanos, hay un dicho, el que no ayuda, estorba. Hermanos, si no colaboras, si no eres cooperador, estás por demás, estás desanimando, estás destruyendo, estás en contra de la obra de Dios. Una persona que está creciendo conforme a Cristo Jesús es una persona que colabora, como nos dice aquí la palabra del Señor.
Onesíforo, hermanos, perdón, Epafrodito era un colaborador en la obra del Señor. ¿Se puede ser como Cristo? Se puede ser como Cristo. Hermanos, Cristo juntamente con el Padre y con el Hijo se aunaron juntos y colaboraron juntos, el Dios eterno en tres personas, para desarrollar la obra de salvación en nuestras vidas. El Padre envió a su Hijo tomó forma humana y carne, colaborando en este ministerio, tomando la carga de nuestros pecados, muriendo en la cruz. Y el Padre juzgándole a Él por todos nuestros pecados, y ambos colaborando, cooperando para nuestra salvación. Es natural que aquellas personas que conozcan a Dios sean personas que colaboran, que se involucran en la obra de Dios, como Dios está involucrado en salvarnos y seguir edificando nuestras vidas. Pero Dios no quedó ahí, sino que el Espíritu Santo bajó una vez que Cristo Jesús había obrado la redención y vino a morar en la vida de cada creyente para hacer recordar todas las palabras de Cristo Jesús y producir en nuestras vidas la salvación. Es el Espíritu Santo quien nos hace nacer de nuevo, quien nos convence de pecado, quien nos ayuda a ser como Cristo ahora. Tenemos el poder en el Espíritu Santo para llegar a ser como Cristo. Hermanos, la deidad en su totalidad nos enseñan a que las cosas se hacen para colaborar. Y es evidente y debe ser obvio que en la vida de los cristianos que son más y más como Cristo Jesús, son personas que colaboran. Epafrodito fue un hombre colaborador. ¿Qué tipo de hombre eres tú? El que no apoya, no ayuda, estorba y destruye. Siguiente cosa para considerar, hermanos. Aquí, muy cercano a ser colaborador. Pero Pablo quiere destacar algo en el verso 25 acerca de Epafrodito. Y dice acerca de él no solamente que él es un colaborador, un compañero, un cooperador. Dice también que él es un compañero de milicia. Y ahí está. Es un compañero de campaña, ¿no? Es un compañero, es un asociado en medio de el esfuerzo cristiano. Hermanos, cuando uno va a hacer una guerra, se lanzan en una campaña, se lanzan en una campaña política. Ha sido interesante cuánta gente hoy día se ha juntado para logros políticos. Pero hermanos, igual cuando hay una campaña de cualquier tipo, una campaña comercial, una campaña de guerra, cualquier tipo de campaña, tiene que haber, pues, hermanos, acompañamiento. Hermanos, el compañerismo es importante en nuestras vidas. Estamos, hermanos, en una campaña grande, la campaña más grande que el universo pueda tener, que el ser humano pueda hacer. Hermanos, aquí no estamos para establecer un estado, un gobierno, un sistema político, un negocio, nada de eso, hermanos, estamos haciendo. Estamos aquí juntos, compartiendo compañía para la campaña más grande, hermanos. Es colaborar con la obra de Dios, con la redención de almas para la eternidad. Hermanos, el mejor lugar donde puedes invertir tu vida y dar tu compañerismo para la mejor campaña que se pueda hacer en esta vida es dentro de la obra de Cristo. Y personas que son como Cristo no solamente son personas colaboradoras, pero son personas que son compañeros, acompañantes en la campaña más grande que Dios ha puesto para esta vida, para este mundo. Otra cosa más, hermanos, que la palabra de Dios nos menciona
es que Epafrodito, yo me he quedado con Onesíforo, me he memorizado ya el nombre de él, pero Epafrodito, hermanos, no solamente era colaborador, compañero de milicia, pero Onesíforo también, hermanos, era, como dice aquí la Escritura, un mensajero y un ministrador. Quiero tomar la palabra mensajero, y la palabra mensajero, hermanos, deriva de la palabra apóstolos. Es la palabra griega, no hay otro. Ahora, quiero que usted me entienda. Epafrodito no era apóstol en el sentido de Pablo, en el sentido de Pedro y los que estuvieron con Cristo Jesús. Pero era una persona enviada, encargada en forma oficial por otras personas. Y hoy en día, hermanos, todos nosotros debemos tener esa carga y esa capacidad. Hermanos, Cristo Jesús, cuando decidió encargar cosas sobre la iglesia, puso su mirada sobre 12 hombres comunes y corrientes, 13 con el apóstol Pablo, como el apóstol abortivo, el último apóstol. Pero eran hombres naturales como tú y como yo. Pero fueron personas que recibieron una gran responsabilidad y fueron capaces de cumplir con las capacidades que Dios les había dado. Tú y yo somos mensajeros, somos apóstoles y tenemos que ir creciendo en esta obra principal de llevar el mensaje de salvación a otras personas. Pero no solamente el mensaje de salvación llevaba este hombre llamado Epafrodito. Epafrodito también llevaba buenas noticias de parte de la iglesia para el apóstol Pablo. Era una persona, como les dije, confiable. Oficialmente la iglesia le había depositado su confianza no solamente para llevar buenas noticias al apóstol Pablo y apoyarle ahí a Epafrodito, sino también para ministrar la vida de Pablo. Él era un ministro. Hermanos, y quizás usted está buscando oportunidades de ministrar. La palabra leitorgos viene del derivado de liturgia. ¿Qué era un leitorgos? Leitorgos es la palabra griega aquí en el Nuevo Testamento para ministrador. ¿Qué era un leitorgos? ¿No? ¿Qué era este término? ¿No? Era una persona que era un servidor público. Era un funcionario, se usaba el mismo término para un funcionario del templo o un funcionario, un servidor público del evangelio. Un hombre que servía para la causa del evangelio. Era un enviado de parte de la iglesia. Fue la iglesia de Filipos que le envió primeramente al apóstol Pablo para, dice, hacer liturgia, servicio a favor de la iglesia, por encargo de la iglesia a favor de Pablo. ¿Y qué hacía cuando ministraba a Pablo? Quiero que notes ahí lo que nos dice el texto. Y esta persona ministraba las necesidades del apóstol Pablo. Hermanos, toda persona que decide servir a Dios y personas que se involucran en hacer la obra de Dios van a tener necesidades. Alguien va a tener que suplir el esfuerzo que ellos hagan. Aquí, hermanos, una cosa para ir recordando y pensando cómo es ser como Cristo. Hermanos, una persona que es como Cristo se preocupa por aquellas personas que han decidido entregar y dar su vida por el evangelio, dedicarse de una forma más completa. Hermanos, una persona que es como Cristo va a estar preocupado por misiones, va a estar preocupado por su pastor. Y no lo hablo, hermanos, pensando en su servidor. No vayas a pensar, aquí ya el pastor seguramente está pensando en su conveniencia y sus necesidades. Hermanos, yo puedo morir. Yo no puedo estar aquí. Pero hermanos,
tienes que entender que toda persona que se lanza para hacer algo por otros va a necesitar sostenerse. Voy a darle un ejemplo que de repente no te va a gustar hoy día. Así, hermanos, como nosotros sostenemos a nuestro presidente Sagasti, gústete o no, o así nosotros, hermanos, hubiéramos tenido que sostener, quiero que entiendas la idea, a otra persona que hubiera servido como presidenta o presidente, mujer, la señora Keiko, digo en el caso hipotético de que eso hubiera ocurrido, hubiéramos tenido que sostenerle con nuestros impuestos. Y así vamos a tener que sostener al señor del Castillo, al señor Pedro, el nuevo presidente del país. Y vamos a tener que pagar nuestros impuestos. Entonces, a cualquier persona que se involucre para servir en la obra de Dios, los que amamos nuestra patria o tenemos una causa, vamos a tener que poner nuestro apoyo, nuestra administración. Y es la idea aquí en el texto, hermanos. Una persona que es como Cristo, como Epafrodito, era una persona que estaba dispuesta a dar su vida para suplir las necesidades de otras personas. Y él suplía las necesidades de Pablo. ¿Qué más, hermanos, aprendemos de Epafrodito? El tiempo nos va a ir ganando, hermanos. El tiempo no nos perdona a través de esta noche. Pero ¿qué otra cosa más, hermanos? Quiero que noten verso 26. Después de narrarnos Pablo, de cómo este hombre, Epafrodito, servía a Pablo, colaboraba con Pablo, era compañero de Pablo, era mensajero y ministro supliendo las necesidades de Pablo. Pero ¿cómo era como Cristo? Él, hermanos, era una persona que priorizaba a otros. Lo vimos en Timoteo, pero lo vamos a ver también en él. Por alguna razón, hermanos, el Espíritu Santo y el apóstol Pablo, escribiendo el libro de Filipenses, en esta carta de gratitud, en esta carta del gozo en Cristo, gozosos en Cristo, en esta carta que nos enseña a ser más como Cristo, nos vuelve a repetir la importancia de pensar en otros antes que en nosotros mismos. Versículo 26 de la palabra de Dios, leo una vez más el texto. Hablando de Epafrodito, nos dice, porque él tenía un gran deseo de veros a todos vosotros. Epafrodito había salido de Filipos, había ido a ver a Pablo y es probable que en el viaje se haya enfermado o llegando a donde estaba Pablo se enfermó gravemente y como dice aquí, él tenía el deseo de volver lo más pronto, de verles a ellos, de volver a su iglesia en Filipos, pero él estaba angustiado. ¿Y por qué estaba angustiado? Angustiado Epafrodito. Y se angustió en manera grave, profunda. ¿Por qué se había angustiado? Porque no podía ir, porque se había enfermado, porque estuvo a punto de morir. No, hermanos. Dice, porque él había escuchado, ¿no? Él se había enterado de que la iglesia se había enterado de que él estaba mal. Hermanos, ¿hasta qué punto este hombre Epafrodito está tan preocupado? Él no quiere que sepan que él está mal para no preocupar a otros. Él está priorizando las necesidades de otras personas. Hermanos, muchos de nosotros, a veces, si hay algo que nos ocurre, estamos ahí rápido comunicando a otros, pero no, Epafrodito no era así. Conoce a su Señor, conoce a Cristo Jesús, está creciendo, está madurando y él se preocupa por otros, porque otros se puedan sufrir, está preocupado por otros. Él prioriza a otras personas. Hermanos, es muy importante priorizar a otros. Es natural que nosotros prioricemos primero nosotros, después nosotros y al último, después de todo, nosotros mismos. Así somos. Pero
Epafrodito, hermanos, priorizaba la vida de otros, como priorizaba la vida de Pablo, la vida de los hermanos de Filipos, los filipenses. Y él estaba preocupado. ¿Qué más, hermanos, aprendemos aquí en el texto? Versículo 27. Voy a leer el verso 26. Dice, porque habías oído que él había enfermado. Y en el verso 27 nos revela algo de la enfermedad. Pues en verdad, dice, él estuvo enfermo. Y él se enfermó, hermanos. Estuvo enfermo en ese transcurso de ir de Filipos hasta donde estaba Pablo. Se enfermó y él estuvo a punto de morir con esta enfermedad. Hermanos, servir a Cristo tiene su costo. Y personas que conocemos a Cristo Jesús y estamos siendo más como el Señor Jesucristo, hermanos, vamos a tener la disposición de pagar el costo de servir. Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir. Te hago una pregunta en esta noche, estimado cristiano, creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo. Uso varios sinónimos para referirme a aquella persona que considera que Cristo Jesús le ha salvado, le ha dado nueva vida. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a servir a aquel que murió por ti en la cruz? Nos dice la Escritura que Epafrodito era un hombre que estaba dispuesto a pagar el costo de servir a Cristo Jesús hasta el último. Y él lo pagó, y lo pagó con gusto. A veces, hermanos, nosotros sufrimos cosas en esta vida o nos enfermamos de cosas en esta vida y nos quejamos. Hombres de Dios, si tienes la oportunidad de escuchar aquí la palabra del Señor, eres un pastor y estás escuchando esta parte, o un día Dios te llama a pastorear, te llama a servirle. No te quejes cuando sufras por Cristo. Paga el costo. Eso es parte de ser como Cristo Jesús. ¿Qué más, hermanos, aprendemos? Voy a adelantar unos versos ahí, a partir del verso 27, voy a leer versículo 28, dice así: así que le envío con mayor solicitud, dice aquí en la Escritura. Con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Les está enviando y que se gocen al verle, etc. Pero, ¿qué dice verso 29? Miren la expresión del apóstol Pablo respecto a él. Miren esa deferencia con este hombre, ese cuidado con esta persona. Le dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Hermanos, esta es una parte positiva. Mientras más nos asemejamos a Cristo, hermanos, el pueblo de Dios va a apreciar este tipo de personas. Si en algún momento tú te sientes así como poco estimado, considera seriamente si estás pareciéndote a Cristo Jesús. Sabemos que a veces somos ingratos, a veces a nuestro propio Dios, a nuestro amado Cristo Jesús, le menospreciamos. Pero aquí hay un llamado de atención a la iglesia, hermanos. Si hay personas que se asemejan a Cristo, aprécienles, anímenles, confórtenles, gócense. Si hay personas como Pablo, si hay personas como Timoteo, si hay personas como Epafrodito, ejemplos vivos, aprecien a esas personas. Denle su confianza, denle su estima, sigan su ejemplo. Es importante, hermanos, ¿de qué nos sirven los buenos ejemplos si no estamos dispuestos a seguirlo? Hermanos, cuando nosotros estimamos a alguien, y voy a darte un ejemplo, cuán importante es estimar a otras personas y cómo puede ser influencia el ser como Cristo. Por ejemplo, hermanos, cuando una persona X,
un joven. Hoy en día hay un montón de ídolos juveniles, ¿no? Tal cosa sale por aquí, unos muchachos que se visten en cierta forma, que están bien a la moda o que cantan ciertas canciones y la gente les estima y les aprecia. ¿Y cómo muestran su aprecio? Pues les ven, están tiempo con ellos, ¿no? Y les siguen, algunos quieren ser como ellos, ¿no? Se visten como ellos, hablan como ellos, cantan sus canciones. Hermanos, si nosotros apreciamos a algunos creyentes, tú aprecias a Pablo, a Timoteo, de repente no aprecias a alguien hoy día. Pero si aprecias a Timoteo, a Pablo, a Tito, a alguien en la Biblia, a alguien como Epafrodito, al cual estamos estudiando, síguele. Si tú dices que aprecias a cristianos de verdad, síguele. ¿Por qué tu vida es diferente? Esta es parte, hermanos, de aplicación para nuestras vidas. Hermanos, una vida que sigue a Cristo es de influencia para otros. Esto de estima, vamos a influir en otras personas. Sea como Cristo. Influirás en otros, así como lo hicieron Timoteo y Onesíforo. Una cosa más, hermanos, para ir acabando en esta noche, en este tiempo que nos queda aquí en nuestro culto. Dice la palabra del Señor, finalizando, voy a leer verso 30 en adelante. 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Es claro, ya no hay duda de todo lo que hemos hablado, ¿no? Exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, hemos vuelto casi el punto 5 con el punto 7. Es casi lo mismo. Pero, hermanos, Él había pagado el costo. Y aquí, hermanos, algo para nosotros. Hermanos, no sabemos qué va a ser. Yo quiero que tu mente esté enfocada en la voluntad de Dios. No sabemos qué va a pasar en el futuro respecto al Evangelio, respecto a los principios de Dios y qué pueda ocurrir en gobiernos en el futuro en nuestra patria. Pero de lo que sí podemos estar seguros, hermanos, que nosotros que somos cristianos de verdad, ¿cómo vamos a responder para servir a Cristo Jesús y mientras vamos siendo más como Él? Vas a tener la capacidad de poder servir hasta el punto de sacrificar tu vida por Cristo Jesús. Les leo una vez más el verso 30 para que consideres lo que Dios quiere que hagas en los próximos tiempos si Dios determina que nuestro gobierno sea anti Dios. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, una persona que ha creído en Cristo y está haciendo más como Cristo y está madurando y creciendo y es espiritual, es una persona que va a servir a Dios hasta el punto de morir sacrificialmente. Hermanos, que Dios nos ayude a ser como el Señor Jesucristo. Vamos a orar y pedirle que nos haga crecer, que nos haga más como Él, así como Timoteo y así como Epafrodito. Vamos a orar. Oh amado Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti. Y Padre, ahora, en este tiempo, ¿es posible ser como Cristo? Sí, Señor, ya nos lo han demostrado 2 hombres. De este último hombre, Epafrodito, él fue una persona que colaboraba. Era una persona que acompañaba, Señor. Era una persona que estaba ministrando, Señor, ahí. Que priorizaba a otros, Señor. Que pagó, que sufrió, Señor. Que era una persona digno de estima, de ejemplo, de influencia. Pero también era una persona que sirvió, Señor, al punto de dar su vida por la causa de Cristo Jesús.
Padre, del futuro, las únicas dos cosas que podemos estar seguros es que tú estás en control. Y Señor, de la segunda cosa que vamos a estar seguros es de cómo vamos a responder ante los problemas o dificultades o lo bueno que pueda venir a nuestras vidas, Padre. Respecto a nosotros y a ser como Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Quizás hasta este punto no hemos vivido, no hemos sido como Cristo Jesús. Padre Celestial, ayúdanos. Danos esa mente, la mente de Cristo, ese sentir el cual hubo en Cristo Jesús, que no se aferró, Señor, a ser Dios, sino que se humilló para dar su vida en rescate por otros. Padre, podemos ser y vivir como Cristo, porque tú nos has dado la nueva naturaleza. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, gracias a todos ustedes los que han entrado a este tiempo, a esta noche, para estar escuchando la palabra de Dios. Mi saludo a todos ustedes. Gracias, hermanos, a todos los que se han estado añadiendo. Una vez más, hermana Roxana, hermano Arturo, que Dios te bendiga. Gracias por estar enviado saludos. Edgar, Laurita, que el Señor te guarde. Edgar, ya te saludé. Débora, gracias también por estar entrando aquí. Que el Señor te guarde. Hay una persona ahí. Es el nombre en el Facebook. Greg Willis, algo así es, Will Chris, perdón. Que el Señor te bendiga. Arturo, que el Señor te guarde. Y aún los que están ahí y no han escrito, que el Señor les bendiga, que puedan pasar una buena semana que nos queda. Sirvamos al Señor, sea como Cristo. No se olvide, cada domingo nos reunimos a las 11 de la mañana. Tenemos cultos virtuales todavía. Estamos planeando tener cultos presenciales, sus oraciones. Si Dios nos guía, ahí vamos a comenzar. Dios mediante en agosto, oren por esto, hermanos. Los domingos también a las 6 de la tarde tenemos otro culto. Y todos los miércoles a las 7 de la noche, como el día de hoy, tenemos nuestro estudio bíblico y oración. Cada culto estamos estudiando la palabra de Dios. Los domingos, Isaías y Hechos. Los domingos por la tarde estamos estudiando Proverbios, ya estamos acercándonos a acabar ese estudio. Y miércoles estamos estudiando Filipenses con el tema siendo más como Cristo, asemejándonos más a Cristo Jesús. Que el Señor les dé una buena mitad de semana, que podamos ser más como Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos, nos vemos este domingo a las 11. Que el Señor les guarde.